myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio más del texto integrado, el ejercicio 8, literal A. Antes que nada, no olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y que también compartas. Bien, dice F5 de 1, dice literal A. ¿Qué es F con el 5 aquí de 1? Esto es lo mismo que decir F o F o F o F o F 5 veces de 1, que es lo mismo que hablar de capas, ¿no? Es decir, que F en su interior hay F, en su interior F, en su interior F, en su interior F, 5 capas de 1. ¿Sí? De esta manera. Bien, entonces veamos la forma 1. Te voy a indicar. Voy a hacer por capas, pero de esta manera. Me parece la más fácil. Tú mira cuál es la que más te conviene. Comienzo poniendo F de 1 que dice aquí. Entonces digo F de 1. F de 1, ¿cuánto vale? Voy aquí a la tabla. F de 1 vale 4. Entonces anoto ese valor. 4. En la siguiente digo F de, porque es la segunda capa, que también es F. Anoto el último valor aquí. F de 4, ¿cuánto vale? F de 4 vale 3. Entonces el otro valor vale 3. La siguiente capa, que es F de, el último valor que me dio 3. F de 3 vale 1. Entonces anoto ese valor. F de 3 vale 1. La cuarta capa, que sería del anterior, que es 1, eso me da F de 1 que vale 4. Y la quinta capa, que es del anterior, ¿no? F de 4 que vale ¿cuánto? F de 4 vale 3. Entonces, este último valor que me quedó aquí es importante. Esa es mi respuesta. Entonces, de hecho, F, voy a poner aquí de forma formal, F5 del valor de 1 ha sido igual a 3. Esa ha sido mi respuesta, que lo voy a encerrar en este recuadro que yo hago aquí como de respuestas. Voy a ir a la forma 2, que voy a adoptar esta forma. Resulta que F5 de 1 es lo mismo que decir F o F o F o F o F. 5 Fs del valor de 1. Bien, en el siguiente igual anoto 1 menos, es decir, no anoto 5 Fs, sino 4 Fs. Entonces, F o F o F o F, 4 Fs. Y aquí, en cambio, voy a poner el valor del último F con el 1. F de 1. ¿Cuánto vale F de 1? F de 1 vale 4. Entonces anoto ese valor de 4. Y en el siguiente igual anoto ya no los 4, sino 1 menos. Es decir, anoto los 3 de aquí. Entonces pongo F o F, o F o F, si solo 3, y aquí anoto el último F, ¿no? Con el valor de aquí, F de 4. Voy acá a la tabla, F de 4 vale 3, entonces en lugar de F de 4, anoto 3. En el siguiente igual anoto ya no los 3, sino los dos primeros, F o F, ¿sí? Y ahí termino, ¿no? Y entonces el último F, que es F de 3, reemplazo por lo que vale 1. Entonces este valor vale 1. Y esto es igual a, ya no me quedan dos, sino una sola F. Como ya me queda una sola F, pongo así. ¿De qué valor? De F de 1. ¿Sí? No te olvides que está esa otra F ahí, F de 1. ¿Y cuánto vale F de 1? F de 1 vale 4. ¿Ya? En este caso así. Y aquí entonces ya es la última respuesta. Fíjate que F de 4, que es esto que tenemos aquí, ¿cuánto vale? Que es lo último, y ya reemplazo solo por el 3. Entonces, fíjate cómo fui rompiendo capa por capa. Entonces me ha quedado que esto es 3. La última es hacer prácticamente lo mismo. Voy a poner F5 de 1, es hacer por capas. Comienzo poniendo F de 1, que es lo que nos está planteando. Pero voy a ponerlo aquí. F de 1. Esto es igual, de hecho voy a poner el igual un poco espaciadito, y la respuesta de F de 1 vale 4, la voy a poner por acá, ¿sí? Que tú vayas a ver por qué. Entonces, ahora voy a trabajar con la segunda capa, recuerda que son 5 capas. La segunda está comiendo a la anterior, entonces yo digo F de lo anterior, es lo mismo que decir F de esto de acá. Pongo F siempre en todos los iguales. F de 4, y se me ha generado un nuevo problema. F de 4, ¿cuánto es? Este de aquí. F de 4 vale 3. Entonces pongo el 3 por aquí más o menos, ¿sí? Bien, pongo la tercera capa. La tercera capa
está comiendo a las anteriores. Y lo hago lo mismo en los otros lados, ¿no? Entonces me queda así. Y me ha quedado un nuevo problema, f de 3. F de 3, ¿cuánto es? F de 3 vale 1, entonces pongo el 1. Ahora voy a la cuarta capa, que es f de comiendo las anteriores, ¿sí? Tengo que decir f de comiendo las anteriores, f de hago lo mismo en todos, f de y me ha quedado f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? F de 1 vale 4, entonces pongo 4. Y me falta la última capa, voy a mover esto un poquito para acá y esto un poquito para acá para que me calce. Entonces me falta la quinta capa que voy a poner con azul. Entonces la quinta capa es f de todo esto, ¿no? Que es f de lo anterior, que es f de, fíjate que aquí ya casi no me entra, f de, que es f de esto, que es f de esto que me quedó acá, y eso que es igual, es de la última, ¿no? Ya estamos en la quinta. Entonces como es la quinta y es la última, entonces este sería el resultado final. F de 4 vale 3. Y esa sería mi respuesta. Claro que esta última parece como que se mezclara bastante, ¿no? Pero esas serían mis respuestas. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y de compartir en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.